Bien, pues ahora sí, estamos listos, así que cuando guste, maestra Estefanía Licea, podemos empezar. Muchísimas gracias. Buenas noches a todas, a todos, a todas las personas que nos están sintonizando. En efecto, el día de hoy vamos con el cuarto módulo de este diplomado, ¿no? Enfocado al pensamiento crítico y bueno, a nosotros nos toca el área de los feminismos, ¿no? El día de hoy, como ya lo comentaba Antonio Panchi, vamos a estar trabajando la tríada sobre lo íntimo, lo privado y lo público. En primera instancia, pues vamos a analizar precisamente cuál es esta composición, cómo se entiende, se define la tríada y después lo vamos a enfocar directamente al género para analizar de qué manera al ir construyendo la tríada nosotros hemos determinado ciertos roles tanto para hombres como para mujeres y de qué manera han quedado vulneradas, ¿no? Estas divisiones o estas acciones, ¿no? De los hombres y de las mujeres al momento de confundir un poco la forma en la que se construye nuestra tríada. Entonces, pues bueno, vamos a comentar, ¿no? Toda persona, ¿no? De entrada, tenemos estos tres tipos de actuaciones, que es la actuación pública, la actuación privada y la actuación íntima, ¿no? A veces el hecho de que podamos distinguir entre unas y otras no resulta una tarea del todo sencilla, ¿no? Y esto, de una u otra manera, nos va a llevar a traspasar los límites de la triada, ¿no? Por parte no solamente de otros, sino también de nosotros mismos. Y no es que siempre sea como una acción de mala fe, sino que al momento del desconocimiento, nosotros pues vamos a tratar de transgredir estos límites o vamos a transgredirlos, ¿no? Podemos afirmar de una u otra manera, ¿no? Que al final lo que de nosotros pertenece a los demás son nuestras actuaciones públicas, ¿no? Porque son hechas en el público y para el público. Son entonces tanto nuestras como de las otras personas, ¿no? Ya que es el objeto al final pues, central de este tipo de actuaciones. Las actuaciones privadas e íntimas, por otra parte, nos van a pertenecer únicamente a nosotros. Quien quiera que se busque o que trate, ¿no? De penetrar en ellas sin permiso, entonces podríamos considerar que está de una u otra manera allanando nuestra morada, ¿no? Que está atropellando nuestros límites y estamos, por tanto, dentro de un estado de derecho, ¿no? Incluso puede que esta acción de traspasar los límites caiga en una consideración de un delito, ¿no? Muchas veces es usual que la distinción entre lo público y lo privado pues se vaya desvaneciendo y frecuentemente no se diferencian, ¿no? Menos aún lo privado de lo íntimo. Entonces, es por eso que necesitamos como analizarlo a fin de poder dilucidar algunos de los problemas que surgen en ese entorno, ¿no? En cualquier caso, a mi modo de ver, ¿no? Se trata de tres ámbitos que se encuentran perfectamente diferenciables. Pero conviene advertir que lo que realmente existe son los espacios que a manera de escenarios, pues el ser humano va a usar de una u otra manera para la representación en la que se van a constituir estas actuaciones, ¿no? Las actuaciones son, entonces, como lo estábamos mencionando, públicas, privadas o íntimas, no en sí mismas, sino más bien según el espacio en el que éstas se van a ir desenvolviendo, ¿no? Por ejemplo, en un segmento último, ¿no? Necesitamos analizar dentro de los procesos de preparación o incluso hasta un ensayo público cuando nosotros vamos a dar una conferencia. La conferencia va a ser pública, pero este ensayo, esta preparación, este análisis cae dentro del aspecto privado, ¿no? De igual manera, la inversa. Odiar, por lo tanto, podríamos considerarlo como una actuación íntima siempre y cuando nosotros lo mantengamos así, ¿no? Lo mantengamos para nosotros, en nuestro imaginario. Sin embargo, cuando nosotros arrojamos ese odio hacia afuera, ya va enfocado hacia alguna persona o tiene ya cabida dentro de un escenario público, el odio deja de ser parte íntima para pasar a ser parte pública, ¿no? Es importante entonces que nosotros aprendamos a identificar cuáles son los límites de esos tres ámbitos, ¿no? Y si esto, al hacerlo, resulta pues, más fácil determinar también cuando ha habido alguna transgresión por parte de otros, ¿no? Y de igual manera, esto nos va a ir permitiendo, ¿no? Aprender también a respetar los límites de las personas. Lo privado y lo íntimo pueden ser preservados y hay que preservarlos para que de hecho podamos hablar de un allanamiento ulterior allí donde no han sido respetados, para que podamos identificar dónde han existido estas transgresiones, ¿no? Lo que se denomina, por ejemplo, indiscreción es el uso público que en ocasiones se hace de lo privado e inclusive de lo íntimo, ¿no? A lo cual el sujeto de la privacidad o de la intimidad tiene perfecto derecho, pero en este caso, y en la medida en la que el protagonista de la actuación determinó
o de cabida al espacio público, pues habría que respetar los límites. Vamos a verlo un poquito ahorita con el tema que está en boga, ¿no? Que es la nueva identificación de la violencia digital como otra forma de violencia de género. La violencia digital tiene cabida. ¿Por qué? Porque se están transgrediendo estos límites. Se corta el espacio de lo íntimo para hacerlo público. Y ahí podemos hablar que ya existe un delito, que existe una transgresión, que existe una corrupción de estos límites, ¿no? Los 3 tipos de actuaciones a las que hacemos referencia, ¿no? Las públicas, las privadas y las íntimas, las vamos a caracterizar respectivamente porque las primeras son necesariamente observables, es decir, las públicas son necesariamente observables porque pueden ser visibles, pueden ser audibles, ¿no? Etcétera, etcétera. Las segundas podrían serlo siempre y cuando exista consentimiento, ¿no? Y exista cautela por parte del actor, ¿no? O bien puede haber una transgresión dentro de la parte privada cuando ya estamos hablando de un voyeurismo, por ejemplo, por parte de algún observador. Y las terceras, ¿no? Las íntimas, estas pueden observarse solamente o se pueden inferir solamente desde el sujeto, ¿no? Incluso la inhibición o su silencio van a ser formas de actuación, porque al final siempre existe una actuación, ¿no? No hay nada, ni lo público, ni lo privado, ni lo íntimo están libres de este tipo de actuaciones. No hay una no conducta. Y esta va a ser la ley que rige al sujeto, ¿no? La ley de la conducta. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? El sujeto, desde la mirada de género, esto consiste, ¿no? En que nosotros vamos a tratar de centrar toda la discusión de lo público, lo privado y lo íntimo, pero desde la importancia que le da el feminismo. Es decir, que esta perspectiva o esta corriente, el feminismo, ¿no? Nos va a permitir analizar y observar cómo se presenta una diferencia entre los géneros dentro de las sociedades y cómo se van a ir construyendo, ¿no? Cómo van a asignar lo masculino como algo hegemónico, ya lo hablábamos cuando trabajábamos el tema de sexo y de género. Entonces vamos a considerar esto masculino como lo hegemónico y lo femenino como aquello que está subordinado, ¿no? La perspectiva de género, pues la vamos a utilizar en oposición al término sexo, ¿no? Por cuanto solo va a expresar como una parte reduccionista del carácter biológico, a diferencia de las características que se van a construir a nivel social, ¿no? Y que van a acoger al final el concepto de género. Existe un autor, McDowell, en el año 2000, ¿no? Que hace una diferencia entre sexo y género y que nos va a permitir teorizar precisamente sobre el primero como una creación social o como una creación cultural, es decir, el género asociado a lo cultural, a lo social, mientras que el sexo se convierte en una materia susceptible de cambios, ¿no? El concepto de género lo vamos a entender también como una herramienta analítica, ¿no? De reciente creación y desde el punto de las vistas de las ciencias sociales, pues vamos a tener un amplio campo de estudio, de análisis, ¿no? Y esta discusión sexo-género, podemos pasar a la siguiente, por favor. En esta discusión sexo-género va a resultar imperativo que rescatemos, ¿no? Por ejemplo, los postulados que hacía Robin, ¿no? Que tiene ciertas ideas que se van a anclar a la parte epistemológica de la obra de Levi Strauss, ¿no? Y nos va a tratar de aclarar que estas estructuras de parentesco dentro de las sociedades primitivas son formas primarias de organización social, ¿no? Y que van a determinar hasta cierto punto la manera en la que se genera la vida económica, se genera la vida ceremonial, inclusive la actividad sexual dentro de una comunidad. Uno de los elementos claves que vamos a entender para este funcionamiento de las estructuras fue precisamente el regalo, ¿no? ¿Cómo podría inferir el regalo? Pues bueno, en ese intercambio de dar y recibir, ¿no? Los regalos, los tributos, etcétera. Las mujeres quedaron atoradas dentro de ese sistema de intercambio. Las leyes del intercambio, al final, hay que entenderlo, ¿no? Fueron determinadas y fueron fijadas por los hombres. Y la subordinación de la mujer la llevó a ser le generó como un prerequisito, ¿no? Para el despegue de la naturaleza y la opresión sexual y un predecesor de la explotación económica. Es decir, que con este intercambio se establecen relaciones de parentesco donde el único que sale beneficiado es el hombre, ¿no? Y la mujer va a pasar a ser un objeto intercambiado. La mujer es intercambiada como un símbolo de alianza dentro de las primeras sociedades, ¿no? Y de hecho existen también otros autores como González y Delgado Smith que nos hablan de que esta utilización simbólica del regalo de la mujer como objetivización
va a generar una entrada de la cultura al reino de lo simbólico, ¿no? Al reino de lo cultural, donde la mujer va a quedar anclada, va a quedar enganchada a este entendimiento de la subordinación, del sentido de pertenencia, no es un objeto, pasa a ser parte de la propiedad privada de los varones. Pasamos a la siguiente, por favor. Los límites móviles del sujeto. Aquí vamos a entender un poquito la manera en la que el trabajo y estos espacios públicos, espacios privados, ¿no? Se fueron distribuidos tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Como en el pasado, pues el trabajo de las mujeres, ¿no? Ha estado siempre asignado por un montón de desigualdades y una ausencia de oportunidades. Y eso hay que tenerlo perfectamente claro. A nivel estructural, las oportunidades lamentablemente no caen de este lado de la balanza, ¿no? Y por lo tanto, pues hemos carecido de oportunidades o de situaciones que nos resulten facilitadoras para un desarrollo óptimo. Mismas oportunidades que han tenido los varones, ¿no? Inclusive hoy en día, en este siglo XXI, ¿no? El escenario, pues no vista demasiado diferente, ¿no? No se ha podido superar del todo. Y por el contrario, pues se han profundizado estas diferencias por medio de las brechas salariales, ¿no? El aumento de empleo en situación de precariedad, ¿no? Grandes explotaciones y al final, pues se ha llegado también a identificar la pobreza como una parte de la feminidad, una parte de la mujer. Entonces se ha generado un concepto de una feminización de la pobreza, en donde la mujer queda anclada a una situación de desigualdad y a una situación de pobreza. ¿Por qué? Pues porque dentro de los pobres, los más pobres son las mujeres y las que tienen menos oportunidades de desarrollo van a ser las mujeres, ¿no? Lo importante de todo esto, pues resulta en presenciar, ¿no? A la figura de la mujer dentro de la vida pública y dentro de la vida social. Es decir, vamos a tratar de romper esta estructura de género que nos mantenía ancladas al aspecto de lo privado y entonces tratar de salir como al ambiente, ¿no? Al mundo y de esta manera tratar de romper los valores masculinos que rigen el mundo público, ¿no? De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, en un estudio que realizó en el 2017, la relación empleo-población, ¿no? Que indica la forma en la cual las economías pues aprovechan el potencial productivo de la población en el que se encuentra en edad de trabajar, ¿no? Es muchísimo más baja para las mujeres que para los hombres, ¿no? O sea, apenas la mitad de las mujeres que se encuentran en edad de trabajar, es decir, de 15 años o más, realmente trabajan, mientras que 7 de cada 10 varones se encuentran ya insertos en el mundo laboral, ¿no? Y entonces nos preguntamos, ¿dónde están estas mujeres, no? Y no tengo dudas de que se encuentran ancladas aún, que se encuentran encadenadas a la esfera de lo privado. Cada mujer y cada hombre, ¿no? Necesita sintetizar en la experiencia de sus vidas este proceso sociocultural e histórico, ¿no? Que nos hace pues precisamente ser ese hombre, ¿no? Y esa mujer que se encuentran sujetos, que se encuentran víctimas de su propia cultura, ¿no? Con límites que están impuestos al final, ¿no? En el mundo y que esta construcción va a terminar siendo correspondiente al género. Es decir, que aquella forma en la que nosotros nos visualizamos como hombres o como mujeres no es algo que surja por nosotros, ¿no? No es parte de nuestra identidad, no es parte de nuestras libertades, sino es parte de nuestras cadenas y de nuestros límites socioculturales, ¿no? En una misma persona, pues podemos incluso confluir diferentes cosmovisiones, ¿no? De género, tanto las tradicionales, las religiosas, las educativas, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y este sincretismo de la cultura como subjetividad, ¿no? Como vivencia social y también como una subjetividad individual va a ir permeando aquello que somos, ¿no? Podemos pasar a la siguiente. El sincretismo, por tanto, pues no va a dejar de ocasionar al final, pues diferentes conflictos, ¿no? Diferentes tensiones. Y esta acotación del género, ¿no? Tal como lo refiere Fernández en el 2005, ¿no? Nos va a expresar una división, ¿no? Una exclusión de la propia vida. Es decir, que se genera, por un lado, un espacio público, productivo, remunerado, moderno, con un progreso científico, un progreso técnico, ¿no? Con movilidad que se encuentra conectado con el comercio, con la política y con los asuntos internacionales. Y por otro, ¿no? Por otro lado, pues vamos a tener un espacio privado. Este espacio va a estar caracterizado por cuestiones reproductivas, por cuestiones estáticas, ¿no? Es prácticamente inamovible, se rige por límites mayormente tradicionales, es conservador y no se encuentra remunerado, ¿no? En estas contradicciones, ¿no? Y siguiendo precisamente pues lo que nos postula Fernández, lo masculino y el hombre van a aparecer vinculados hacia ese aspecto público, mientras que las mujeres
vamos a pertenecer al espacio privado. En el espacio público se va a esperar que el hombre pues ostente sabiduría, que ostente poder, que haga ejercicio del dominio, que demuestre su excelencia, su eficacia, su racionalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Porque es un espacio visible, un espacio tangible, ¿no? En donde el trabajo pues va a ser remunerable, va a ser medible, con base en ello pues vamos a poder delimitar su éxito, ¿no? El ámbito público, el poder económico, el político, el jurídico, el científico, el religioso, etcétera, 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 incluso el bélico, ha estado y está profundamente relacionado con los hombres. Lo femenino, por otro lado, no lo vamos a tener asignado a la mujer. Es decir, que vamos a ubicar de modo exclusivo en el ámbito privado todo lo doméstico, todo lo familiar, ¿no? Este ámbito privado va a aparecer propio de la mujer. ¿Por qué? Pues porque se cree que por naturaleza nosotras nos podemos desempeñar mejor en este sentido, que por naturaleza somos cuidadoras, que por naturaleza somos mayormente sensibles, que por naturaleza este espacio de cuidado, de atención a los otros, de los afectos, de la reproducción de la vida, del trabajo no remunerado e invisible nos pertenece, ¿no? Y entonces, por ser la mujer quien se encuentra mejor dotada para el ámbito de lo privado y para las exigencias que se derivan precisamente de este, pues vamos a buscar, ¿no? Históricamente el acceso a transformar esas situaciones, el acceso al trabajo, el acceso a la educación, el acceso a la ciencia y el acceso a estos espacios, estas esferas de poder donde se toman decisiones que no han permitido que nos involucremos en, ¿no? Que han sido tomadas por la fuerza por los varones, ¿no? En consecuencia, la participación de la mujer dentro de todos estos procesos sociales, ¿no? Y políticos, pues va a seguir bloqueada, ¿no? Por una especie de androcracia, ¿no? Y que ha alimentado las creencias de que el mundo de lo público es privativo de los varones, ¿no? Existe otro autor, Hondeck, en el 2000, él afirma que algunos analistas pues han tratado de explicar esta marginalidad en la que se encuentra la mujer, ¿no? Como resultado de un escaso interés, ¿no? Inclusive incompatibilidad de las mujeres con la política, ¿no? Derivado de una supuesta vocación maternal y una orientación particularista. Es decir, que han llegado a considerar, que han llegado a afirmar que nosotras no tenemos capacidades para pertenecer al mundo público, que el mundo público pertenece a los hombres porque ellos son mayormente racionales, porque ellos tienen mayores capacidades de toma de decisiones, mientras que las mujeres no, ¿no? Entonces, ellos, también por fortuna, ¿no? Alabadas a la ciencia, han salido muchísimas personas, muchísimos científicos, médicos, antropólogos, psicólogos, sociólogos, a hacer un análisis precisamente de estos aspectos para denotar que no existen diferencias biológicas, que no existen diferencias naturales, sino sociales entre los hombres y las mujeres. Y que es dentro de esta diferenciación donde a las mujeres se les ha restringido y se les ha mantenido ancladas, ¿no? Dentro de la parte privada, no porque sea nuestra vocación, sino porque socialmente nos obligaron a ello. Podemos pasar a la siguiente. Es por ello que cuando las mujeres van a lograr o van a buscar incorporarse, ¿no? Al mercado del trabajo, al mercado de la participación social, a la toma de decisiones, pues se va a generar particularmente por dos objetivos esenciales. El primero, que va a ser alcanzar una autonomía económica, ¿no? A través de la liberación de la dependencia económica tradicional con relación a sus maridos o de sus parejas, ya que a nivel histórico, pues también las mujeres no tenían acceso a la propiedad privada, no tenían dominio de sus propios bienes. Si existía un varón en la familia, todos los bienes pasaban automáticamente al varón. Si ella quería casarse, todos los bienes pasaban automáticamente al marido. Bueno, si quería casarse, ¿no? Si no, es que la casaban a fuerzas. Entonces, desde ahí se ha tratado como de tener este propio dominio. Aparte, el trabajo y la educación va a permitir a las mujeres una mayor independencia, va a ayudar a las mujeres a que puedan emanciparse. Y como segundo término, va a buscar la mujer reivindicar el reconocimiento de una existencia social pública a través de su presencia en el espacio social, ¿no? Que mejor lo otorga en las sociedades modernas, el mercado. Es decir, que va a buscar una representación, va a buscar hacer valer su voz, va a buscar hacer valer sus capacidades y el dominio de esta esfera pública. Podemos pasar a la siguiente. Como señala Bursop, ¿no? En el 98, dentro del sector moderno, ¿no? Esta pauta del sexo con el hombre, ¿no? Llevado a cabo dentro de los trabajos cualificados de supervisión, y a la mujer se le van a asignar todos aquellos trabajos que no requieren de una cualificación o de una especialización mayor, ¿no? Y que se encuentran
de una u otra manera, incluso subordinados, ¿no? Es la dominante tanto que en los países de desarrollo como en los países industrializados, ¿no? Y a menudo esto se va a considerar como algo natural, ¿no? Inclusive no vamos a denotar o no van a ser como que no se dan cuenta que lo único que se está haciendo es replicar las mismas estructuras de dominio. Es decir, que si la mujer en lo privado se encontraba subordinada hacia la figura masculina, una vez que se encuentra inserta en el espacio público, va a buscarse replicar estas mismas estructuras donde el hombre va a ser la figura de poder, la figura dominante y la mujer es, por tanto, la figura de subordinación. Les invito a que entren a una oficina la que quieran, ¿no? No voy a decir que la mía porque ahí no pasa, guiño, ¿no? Pero vayan y se van a dar cuenta que los altos mandos, los mandos de poder, se encuentran identificados por figuras masculinas, mientras que toda la parte operativa, secretarial, los bajos puestos están representados o están asignados a mujeres. Entonces nos damos cuenta que sigue existiendo esta replicabilidad, ¿no? Y es cuando nosotros podemos hablar incluso del techo de cristal o del piso, del suelo pegajoso o de cualquier otro tipo de analogía para representar que las mujeres siguen sin poder tener el mismo acceso de oportunidades que tienen los varones. Cuando nosotros también analizamos, precisamente van a decir, ay, pues las mujeres ya estudian, las mujeres ya tienen cargos directivos. Analicen dentro de esa pirámide, dentro de esa jerarquía, quiénes ocupan los puntos más altos. Y te van a dar cuenta que son los varones. Y hagan un análisis salarial y se van a dar cuenta que quienes cuentan con mayor recurso, con mayor paga, aunque es el mismo trabajo, van a ser los varones, ¿no? Que nosotras para poder subir un peldaño vamos a contar con un montón de trabas que nos van a impedir llegar a ese peldaño. De igual manera, pues bueno, en tal sentido, existen muchos autores, ¿no? Que han mantenido esta disputa entre lo que es lo público, lo que es lo privado, de qué manera, ¿no? Se van a correlacionar. E inclusive habrá, por ejemplo, como Drain, ¿no? Que va a señalar que es la hora de recordar las debilidades de una política y de un pensamiento que solo busca igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Pues esta propone únicamente el alineamiento de las mujeres según el modelo masculino. Y aquí, en algún punto, ¿no? En alguna clase anterior, ya hablábamos precisamente de lo que era el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia. Y al final, uno de los postulados esenciales no es reconocer o no es buscar la igualdad para con los hombres, porque entonces se sigue marcando que el máximo a alcanzar es la figura masculina, sino que se busca un estado de equidad, no de igualdad, no seguir replicando este modelo masculino en el momento en el que los hombres pues van a verse como este máximo, ¿no? Y se van a cuartear o se van a pulir, ¿no? Algunas situaciones o algunas características propias femeninas al final de querer como emparejar esa situación, sino al contrario, analizarlo desde el punto de la equidad. La igualdad sería a todos, diciéndolo burdamente, ¿no? Darles un bloque y súbanse en el bloque a ver quién alcanza a mirar del otro lado de la cerca. La equidad, por lo tanto, es analizar las particularidades de cada grupo social y saber cuáles son sus necesidades y atender esas necesidades. ¿Qué es lo que se necesita en este caso? En primera instancia, romper los roles tradicionales de género que no nos permiten, ¿no? Al final, pues, adueñarnos de nuestra propia vida, encontrar nuestra propia identidad, que no le permite a las mujeres del todo desprenderse del aspecto privado, ¿no? Hay muchísimos estudios y los invito de verdad a que se den una vuelta, no sé, métanse a la página InMujeres, ¿no? Y hay montones de indicadores a la página de la CEDAW también hay montones de indicadores y analicen particularmente los del trabajo doméstico y más ahorita que atravesamos una pandemia que nos mantuvo a todos encerrados en casa. Nos vamos a dar cuenta que las horas que dedican las mujeres al trabajo doméstico son por mucho, ¿no? En comparación a las horas que dedican los hombres al trabajo doméstico. Y aunque ambos trabajen, aunque ambos tengan vida profesional, aunque ambos estudien, ¿no? Las responsabilidades del hogar siempre caen o recaen sobre la mujer. Entonces, ahorita es otro de los lineamientos, ¿no? Que se busca poner sobre la mesa, que se busca atender y que todos hagan conciencia al respecto. El trabajo del hogar debe ser un trabajo compartido, un trabajo de ambos. Y no es que los hombres vengan a apoyar el aspecto del trabajo doméstico a las mujeres, no es que les ayuden, es que representa también una responsabilidad para ellos, ¿no? Pues al final, si también nos ponemos a analizar, les decía, ¿no? La parte de los ingresos, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que los hombres van a tener mayor remuneración económica
por las actividades que ellos desempeñan a comparación de los ingresos que tienen las mujeres, ¿no? De igual manera, pues bueno, podríamos seguir analizando un montón de lineamientos que nos hablan sobre esta disparidad, ¿no? Que nos hablan sobre este problema de equidad entre géneros, ¿no? Nos hablan de una desigualdad de géneros, ¿no? Y con ello, ¿no? Podríamos plantearnos una rica discusión, ¿no? Yo considero pues, que este trabajo es un tanto controvertido porque nos obliga a analizar aquellas estructuras sobre las que nosotros mismos sustentamos la vida, ¿no? De manera tradicional, pues bueno, vamos a relacionar lo público con lo político y lo privado con lo doméstico. No obstante, estos deben de ser al final acotados, ¿no? Tomando en cuenta lo social y lo histórico, por cuanto los límites que cada uno de estos conceptos presentan y la manera en que estos conceptos se van transformando, ¿no? Podemos pasar a la siguiente. También es necesario que nosotros analicemos, ¿no? El cuerpo como un espacio social. ¿Qué representa esto, no? Existe un texto buenísimo, se lo recomiendo mucho, que se llama El cuerpo como espacio social, notas sobre cadáveres políticos y privados, es de Cornell y Medina, publicado en 2001, ¿no? Y aquí en este texto las autoras van a señalar cómo lo privado invade lo público, ¿no? En su opinión y con base en la propuesta que realizó en su momento Bourdieu, ¿no? El cuerpo va a resultar privado, pero también se va a reconocer que se han creado normas para permitir la invasión a lo privado y hacerlo público, ¿no? Tal es el caso del examen, no sé, por ejemplo, del examen ginecológico, ¿no? Otro ejemplo interesante que ellas plantean precisamente se va a ver reflejado en los fetichismos del cuerpo, ¿no? En cómo el cuerpo se va a transformar en una mercancía y de esta manera pues va a revelar los límites inseguros entre estas dos esferas que se encuentran al final móviles, ¿no? La parte de lo privado y la parte de lo público, ¿no? Asimismo, pues bueno, el tratamiento de los muertos, lo plantean estas autoras en este texto, no es exclusivamente privado, pero tampoco es totalmente público, ¿no? Haciendo precisamente referencia directa al hecho de los cadáveres, al hecho de los muertos tal cual, ¿no? Los cadáveres pues, al final van a circular en un grupo limitado, ¿no? De familiares y allegados, pero dentro de una arena política, un cuerpo, un muerto, ¿no? Va a poder ser transformado en un espacio cargado de significados sociales, ¿no? Acá se observa, por tanto, una simbiosis de lo privado con lo público, ¿no? Y estos ejemplos al final pues nos van a permitir ubicar con mayor claridad la movilidad que puede tener una categoría en el tránsito entre lo público y lo privado, ¿no? El tiempo de las luchas de las mujeres al final nos han permitido, ¿no? Que nosotras podamos observar o que también puedan las mujeres ser observadas más allá de la vida doméstica, es decir, que puede empezar a tener una configuración dentro del ambiente público. Y estas circunstancias pues nos permiten observar cómo los roles de género al final se han venido modificando en el tiempo en el que van a reflejar cambios dentro de las estructuras del poder, ¿no? Queda claro al final que el género desde sus inicios partió de las diferencias biológicas, pero que también involucra una construcción sociocultural a través de la que nosotros, ¿no? Podemos asignar y podemos valorar de manera diferenciada los derechos, las responsabilidades, las características y los roles entre los hombres y las mujeres. Y es aquí donde se presenta esta gran disparidad de la que hemos venido hablando, ¿no? Y además, a través de estas disparidades, ¿no? Van a condicionar las opciones de vida, ¿no? Que si puedes estudiar X o Y cosa porque eres hombre o porque eres mujer, que si puedes dedicarte o puedes aspirar a ciertos puestos por si eres hombre o por si eres mujer, que si puedes ser viajante del mundo, ¿no? Depende si eres hombre o si eres mujer. Hubo unas noticias que estaban como muy sonadas, ¿no? Sobre dos chicas que se fueron de mochileras y lamentablemente fueron víctimas de feminicidio. Entonces, los encabezados en las noticias, ¿no? Decían que ellas viajaban solas, o sea, eran dos mujeres, no estaban solas, estaban acompañadas, ¿no? Pero viajaban solas. ¿Por qué? Porque no había una figura masculina que estuviera con ellas. En cambio, cuando salen hombres de viaje, ¿no? Si van acompañados, ahí no necesitan como otro sistema de protección, ahí ya no están solos, su propia presencia es significativa. En cambio, con las mujeres esto no pasa igual, ¿no? Entonces,
cuando nosotros analizamos, ¿no? La manera en la que esto nos va a ir dividiendo, la manera en la que esto va a generar determinados comportamientos, determinadas actitudes e incluso va a generar determinadas expectativas conforme al rol, tenemos, por tanto, la capacidad de irlo deconstruyendo, ¿no? Vamos a entender al sujeto como algo móvil, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los límites de lo privado y de lo público, ¿no? Se van a definir dentro del aspecto social y a nivel histórico, ¿no? La consecuencia de todo esto, que mejor argumento, ¿no? Al final, pues es aceptar que el sujeto desde la perspectiva de género se diluye y se mezcla, ¿no? De esta manera, pues va a permitir aportar matices y aportar miradas que no van a permitir ubicarnos como en un centro estático. Por eso me gusta mucho la imagen de entrada, ¿no? De la presentación, donde se mezcla el rosa, tradicionalmente asociado a las mujeres, y se mezcla el azul, tradicionalmente asociado a los hombres, para generar un morado. De esta manera funciona precisamente esta premisa, ¿no? Exacto, esa era. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues vamos a tomar los roles no tradicionalmente establecidos, el rosa y el azul, al final de poder mezclarlos, de movilizarlos, de sacarlos del punto estático, ¿no? Para generar una concepción nueva, una concepción que nos facilite y que nos lleve a la libertad, ¿no? Comprender esta movilidad del sujeto, pues nos va a resultar necesario, ¿no? A fin de reconocer una cosa es la diferencia de sexo, ¿no? Y otra, muy completa, la dinámica que se va a tejer dentro de una construcción social. Y por ende, pues hablar de género es observar la manera en la que los cuerpos biológicos, ¿no? Se vuelven sociales, son construidos socialmente y son moldeados por la cultura. Y entonces, para terminar, no perder de vista esta analogía, porque resulta importante hablar de la esfera pública, de la esfera privada y de la esfera íntima, porque cuando nosotros hablamos de lo público, lo privado y lo íntimo de los varones, nos vamos a dar cuenta que existen márgenes, ¿no? Que van a proteger esas esferas para los varones. Pero cuando hablamos de lo público, lo privado y lo íntimo de las mujeres, históricamente, estructuralmente, esas tres esferas han sido dominadas por los varones. En el momento en el que desde la religión, por ejemplo, te dicen que debes de permanecer virgen, cuáles son los comportamientos que tienes que tener, de qué manera puedes vivir tu sexualidad, ¿no? De qué manera puedes tener dominio de tu cuerpo, incluso de tus pensamientos, qué debe de pensar una buena mujer, cómo debe de hablar una buena mujer. Todas esas estructuras sociales se han encarnado dentro de la esfera pública, privada e íntima de las mujeres y es necesario sacar la vida, el dominio androcentrista, ¿no? De estas esferas femeninas, o sea, al final respetar estos espacios de las mujeres que históricamente nos han sido negadas, inclusive el espacio íntimo, nuestro espacio íntimo ha pertenecido a otros y han sido otros los que han venido a hablar, los que han venido a opinar sobre de qué manera debe de construirse ese espacio íntimo. Y por último, pues de qué, o sea, no sé, a veces me pregunto, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con el pensamiento crítico? Precisamente que nos invite a analizar, ¿no? De qué manera nosotros hemos construido esos espacios, nos hemos adaptado a esa sociedad e hemos interiorizado esos roles, esos actos, esas conductas que nos han sido impuestas y que al final pues no nos han permitido un desarrollo adecuado como seres humanos. En el momento en el que nosotros nos liberemos de las estructuras, en ese momento empezaremos a vivir una vida plena. Panchi, estás ahí. Ya no escuché el cambio a la última diapositiva, que era justamente esto, ¿no? Del cuerpo como una estrategia de legitimización social, ¿no? Los adornos, la forma, los colores del cuerpo, pues denotan una posición de alguna clase determinada. Bueno, me quedé en ese punto, pero, pues bueno, me parece obviamente muy interesante. Yo creo que me tenía así como bien picado y entonces estaba siguiendo la clase y estaba haciendo de otro también, pero bueno, hay algunos comentarios. Creo que aquí la cuestión es, por ejemplo, que hasta Diógenes el Cínico nos puso aquí, que no siempre, que existen hombres haciendo trabajos secretariales. Yo lo enlazo al punto en el que tú estabas hablando justamente de cómo estaban distribuidas, por ejemplo, las oficinas, ¿no? Usualmente cómo suelen seguirse estos tipos de modelo. Y yo incluso pensaría, tú hablabas, por ejemplo, esto de la oficina, pero también es cierto que hay un cierto tipo de urbanidad que está diseñada también para, pues, para los hombres, ¿no? Pensando que, por ejemplo,
los hombres van a estar en el ámbito público y pues tal vez las mujeres no requieren una ciudad adecuada para ellas porque en teoría estarían como que en el ámbito nada más privado, ¿no? Exactamente. Precisamente sobre esto ya existen muchísimos análisis que se dedican a replantear la manera en la que se estructuran las ciudades, ¿no? En la que se estructura esta urbanidad a fin de lograr una urbanidad mayormente amable para todos los individuos, para los hombres, para las mujeres y para cualquier otra minoría. Y sobre el comentario, sí, no dudo, no es que no haya hombres haciendo el trabajo secretarial, es que estadísticamente es un trabajo feminizado y un trabajo delegado a las mujeres. Vale. Ahora, Arge tiene otra pregunta, ¿ve? Para que vean cómo anda mi ruso. Ella sí tiene aquí, por ejemplo, una pregunta. Arge Espinosa, me parece que dirá acá, no sé. Dice, ¿qué tan relacionada está la violencia feminicida con la incorporación de la mujer a la esfera pública? Buenísima pregunta, buenísima pregunta. Ok, ¿qué es lo que pasa con la violación? Y este es un trabajo de Rita Segato. La violación, ¿no? Y en este caso la conducta feminicida, que es como el máximo en la escala de la violencia contra las mujeres, ¿no? Pero todos estos tipos de violencia fungen como un mecanismo de control político y de control sociocultural. Rita Segato denotó que en un trabajo que se realizó con violadores en las cárceles de Brasil, ¿no? Que ellos ven esta conducta de la violación como un juicio en contra de las conductas que para ellos no son aceptables por las mujeres. Cuando una mujer se libera, cuando una mujer sale a la esfera pública, cuando una mujer se independiza de este yugo masculino, ¿no? De este yugo machista, es visto como una transgresión para esas estructuras tradicionales patriarcales, es visto como una transgresión para los hombres y entonces se asesina o se viola y se asesina a las mujeres como un acto de control político. ¿Para qué? Para que éstas tengan miedo y regresen a la esfera de lo privado, para que vuelvan a adoptar esas conductas que los hombres necesitaban que adoptáramos. Ok, bueno, me parece bastante interesante. Tal vez yo aquí haría alguna pregunta un tanto, no sé si decir controversial. Hay un maestro que participa con nosotros llamado Slime Bonilla, que dice que él es moderador también y dice, bueno, a mí me toca hacerla como esta especie de diablo, ¿no? Así que casi se disculpa antes de arrojar su pregunta. Yo no quiero sonar tan así, pero a ver, yo aquí tengo un punto sobre lo que acabas de comentar. Por ejemplo, decimos entonces que los hombres tomarían con malos ojos la resistencia, por ejemplo, de la mujer y que entonces tendrían que sobreponerse para entonces mantener este miedo, ¿no? Y que entonces la mujer recuerde, por así decirlo, el lugar al que pertenece, que es en este caso el hogar, ¿no? Pero ahora, tú también hablaste en algún momento de esta cuestión de entrar, por ejemplo, a los simbolismos, ¿no? Como al interpretacionismo simbólico lo podemos ver, por ejemplo, con Weber, ¿no? Y este cambio un poco de paradigmas, para entrar en lo simbólico, fue como lo mencionaste. Entonces, a mí me parece que hay una cuestión aquí como de simbolismo, ¿no? Entre lo que representa que una mujer de repente ponga resistencia ante lo que un hombre está buscando y por ende el hombre explote o no sé, porque si bien es cierto que, como lo mencionaste, se sonó como si el hombre lo hiciera para mantener el sistema político, dudo mucho que algún hombre, antes de matar a una mujer, no sé si ahora por desastre lo hagan, por desmadre, pero dudo mucho que un hombre llegue a decirle a una mujer antes de matarle o de violarle, viva el patriarcado, ¿no? O esto es por el machismo. No. A lo que voy con este punto es que creo que hay una cuestión interesante a nivel social. Yo la verdad es que no pretendo ver entre machismo, feminismo, patriarcado, matriarcado, sino más bien a lo mejor en mi perspectiva personal es una cuestión de un sentimiento de comunidad. Y entonces yo creo que aquí lo que también se juega mucho es el interaccionismo simbólico, es decir, lo que representan también las conductas de las mujeres y los hombres y la relación a la que ellos son proclives. No sé qué pienses tú de esto, pero hemos hablado o has mencionado mucho que todos los comportamientos siguen ciertos estereotipos, pero que al final son constructos de muchas interrelaciones sociales y políticas, ¿no? Entonces, al final en este punto,
¿hasta qué punto es responsable el hombre de la manera en la que ha sido configurado? Si al final él ha sido también configurado para seguir estos engranajes, como también se le ha adjudicado que la mujer, por ejemplo, en casa, es la que genera, de hecho, estos machismos. Es decir, una persona más que sigue manteniendo los engranajes que forman a la sociedad que conoce. ¿Hasta qué grado somos responsables? Somos responsables en el grado en el que no, tomando conciencia, ¿no? Con todo esto esparcimiento de comunicación, ¿no? De medios de comunicación, etcétera, en el punto en el que te dicen, oye, la situación es esta, y tú dices, no, no me interesa, gracias, no me deconstruyo, no analizo, no critico, no cuestiono, ¿no? Y que en ese momento tú estás dispuesto, con toda la información que te da, con todo el acercamiento, etcétera, no estás dispuesto a transformar aquello que no es saludable, que no es positivo, ¿no? Cuando no estás dispuesto a romper estas estructuras. Al final, ninguno de nosotros vamos a ser responsables si nacimos en un entorno pobre, si nacimos en un entorno machista, en un entorno homofóbico, no, pero somos responsables de lo que hacemos con eso, ¿no? La forma en la que lo transformamos. Te puedes decir, a lo mejor yo nací en una familia, ¿no? Y digo, no, un ejemplo, ¿no? Pero nací en una familia súper machista, ¿no? En una familia súper homofóbica, súper religiosa, y no por eso significa que yo tengo que anclarme a eso, que yo tengo que seguir repitiendo esas conductas. Llega a un estado de conciencia, un estado de análisis en el que podemos transformarlo. En ese punto es en el que somos responsables. Y yo sé que muchas personas no tienen acceso a esa información, pero no sé, automáticamente me remonté, ¿no? A todos los machitos con los que luego uno está felizmente peleando en Facebook, ¿no? Y dices, ok, si tienes un teléfono para estar peleando conmigo en Facebook, es porque tienes acceso a la información, ¿no? No estás en una comunidad a la vuelta del mundo sin acceso a medios ni nada. O sea, eres una persona que tiene acceso a la información, que tiene acceso a la educación, que pudiera ponerse a leer, que pudiera ponerse a estudiar, pero sigue siendo un macho, ¿no? Entonces, es tu responsabilidad, porque no haces nada con eso que eres. Fíjate, me parece bastante relevante, ¿no? Porque ese es el punto. O sea, estamos viendo que el mundo se está yendo a pedazos y que hay todas las posibilidades de que te enteres, y lo que podríamos sentenciar en estos momentos es que vayas por la vida como si nada estuviera pasando, ¿no? Y quién sabe también hasta qué punto es como esta negación, ¿no? Para evitar hacernos responsables de algo que está aconteciendo, y además que creo que tenemos que tomar un rol particular también, ¿no? Para que esto, vamos a decir, termine en realidad. No es como que para que disminuya, que dentro de lo posible creo que tampoco podría erradicarse del todo, pero bueno, al menos una comunidad más sana tendríamos que generar, ¿no? Entonces, me parece que justamente estos foros, hacer este tipo de espacios, al final, pues, dan posibilidades de que la gente también, otras personas que nos vean allá, pues entren también en este efecto de conciencia y de crítica, ¿no? De lo que es lo que está pasando, cómo se está moviendo y todo, porque bueno, en distintos niveles, esto va también dirigido tanto a mujeres pues como a hombres, ¿no? No es exclusivo de uno u otro. Así es, así es. Abarca a todos por general, ¿no? Esta toma de conciencia, esta transformación, hacernos responsables. Y lo dijiste, esa palabra me encanta, a la gente le asusta, pero la responsabilidad es la clave de muchas cosas, ¿no? Resulta bastante necesaria. Hay que verlo, no nos vayamos tan lejos, ¿no? Con el COVID, con la pandemia del COVID. No, es que el gobierno, digo, no estoy defendiendo ningún gobierno, soy apartidista, ¿no? Pero que si el gobierno, que si Gatell, que si todos, ¿no? Todos son responsables de que en México haya altos índices de COVID y altos índices de muerte y que vayamos de regreso al semáforo rojo. Pero vete a la feria del alfeñique, ¿no? Y está atestada de gente. Vete a los mercados atestados de gente. La gente en las fiestas, en las parrandas, no se cuidan, no creen. Entonces, ¿es responsabilidad del gobierno? ¿Qué estoy haciendo yo como ciudadano para transformar esta realidad inmediata, ¿no? No estoy asumiendo la responsabilidad que me corresponde. Pues vale. Hay yo creo que aquí te manda saludos tu queridísima también amiga Eli Macías, que está aquí, Amiga, y dice, ella hablaba, por ejemplo, yo creo que lo dice referente a mi comentario, que decía, es que considera que se refiere a la violencia simbólica de Bourdieu, no el interaccionismo simbólico. Y voy de acuerdo, pero acá la cuestión es que también cambiamos de paradigma social, ¿no? Y entonces la interacción efectivamente no solamente se volvió tangible y empírica sobre los hechos y la racionalización al 100%, sino que ahora también se vuelve muy inconsciente.
¿no? Barrio Nuevo, un autor ahí argentino que habla justamente de psicoanálisis, nos dice, ¿no? Hoy en día somos, ay, esto sería interesante a ver que lo tomaras como un planteamiento. Dice, hoy en día somos más responsables, o más bien, hoy en día somos más del inconsciente que del consciente, ¿va? Entonces, si esto se genera así, somos más, digamos, del aspecto inconsciente que del consciente, y entonces no podemos actuar netamente por el inconsciente. ¿Dirías entonces que también tendríamos que transformar los espacios y los contextos para que entonces este inconsciente de alguna manera permita llevar un mejor trato a nivel social? ¿Es así? Pero también se ha dicho muchas veces que nosotros tenemos que aprender a ser consciente ese inconsciente, ¿no? Ujú, Entra dentro de nuestra responsabilidad. Y si ya existe, ujú. ¿no? O se está determinando que lo que nos pesa más como ciudadanos, como seres humanos, es el inconsciente, todas aquellas estructuras que hemos interiorizado, entonces, ¿de qué manera yo voy a transformar estas estructuras inconscientes que están rigiendo mi vida para hacerlas conscientes? Entonces, no es que tengamos que transformar la sociedad, es que tenemos que transformarnos a nosotros mismos. Vale. Pues Y bueno, como consecuencia se va a transformar la sociedad. sí, 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 vamos, estoy de acuerdo. Creo que también de repente uno se puede escudar esperando a que si la sociedad no cambia, entonces uno no lo va a hacer, ¿no? Y eso es como muy cómodo de repente. Cuando a lo mejor el salto debería ser, bueno, pues empieza tú, esperando que los demás se permeen de lo que estás haciendo, ¿no? Pero pues ese es el punto. Así que dice Eli Macías, sí, exacto. Es una negación que la comunidad tiene respecto a ver, vamos a poner, perdón, ahí está. Dice, exacto, es una negación que la comunidad tiene respecto a este tipo de pensamientos de reconocimiento de la mujer en el entorno público. Conozco muchos casos de machos académicos que se ensimisman con sus estadísticas y demás cuando pierden de vista el punto de vista cualitativo, ¿ok? Y dice, haciendo consecuente lo inconsciente, se rompe el patrón. Freud, 1902. Sí, y tiene que ver justamente con el proceso de hacer consciente los aspectos inconscientes, ¿no? En criminología lo tratamos mucho porque pensamos que así se va a curar el gen de la maldad, ¿no? Pero bueno, ese es como un tema ahí. Bueno, hay creo yo que muchos temas interesantes aquí. Creo que tampoco podemos deshabilitar o, vamos a decirlo, quitarlo simplemente. Eh, Hemos hablado de distintas olas, por ejemplo, del feminismo, nos presentaste varias, 4, por ejemplo, pero también tiene que ver con que obedecen a momentos históricos particulares. Y entonces también esto es bien interesante, ¿no? Justamente de dónde se están desenvolviendo y desde dónde parten, pues también se vuelve una cuestión ahí como bien interesante. Justamente lo que tenemos hoy, de lo que hablamos hoy, pues tiene que ver mucho con el hecho histórico o el momento histórico que lo permite. Entonces, sí, creo que estoy de acuerdo contigo al decir, pues tenemos que hacernos responsables, ¿no? O sea, si hay condiciones o no, de repente es más fácil culpar a los demás sin decir, oye, pero yo igual estoy dejando de hacer esto y esto y esto y esto, ¿no? Pero bueno, creo que hay aquí como una cuestión, pues también como complicada, ¿no? Entonces, bueno, o sea, a ver, complicada no en el sentido de imposible, sino de que requiere mucho de la voluntad de alguien para que se dé, y esa voluntad, como lo mencionas, pues no debe empezar porque la sociedad ya lo hace, sino porque uno lo hace. Y creo que ahí se juega la cuestión del pensamiento crítico, no esperar a que lo hagan todos para que lo hagas tú, sino dónde estás pensando, ¿no? Exactamente, exactamente. Vale. Eh, pues bueno, podemos cerrar por ahora. No sé si quieres comentarnos algo más, por ejemplo, adelantarnos quizás algo de lo que vamos a ver en la siguiente sesión. Ya nada más nos faltan 2 para terminar Ya estamos, sí. qué fuerte. En Muy este, rapidísimo. ¿Ah? ¿mandé? Siempre te interrumpo, perdón. Lo siento. No es que me interrumpas, en realidad yo creo que tiene que ver con la interferencia del internet, pero bueno, es lo que hay en el país, lo sentimos. Discúlpenos, amigos, discúlpenos. Pues, ay, sí, por favor, no se los pierdan, ya estamos a 2 de cerrar. Y pues nada, muchísimas gracias a todos los que nos sintonizan siempre. Es un gusto. Yo amo los domingos en la noche, aprendemos todos muchísimo, me encanta compartir. Y ya saben, denle like, compartan y no se pierdan el lunes el resumen con Antonio Páez. No, acá, Antonio. Ah, sí, sí, me toca hacer la tarea para mañana, bastante pesada, pero bueno, ya, mañana será otro día, nos estamos acomodando el horario. Muchas gracias, Eli Macías, Arge, Diógenes el Cínico y
A todas las personas que estuvieron acá, chévere. Nos vemos entonces el siguiente domingo y recuerden que el Ateneo, bueno, sigue con sus presentaciones durante la semana. Así que estamos en contacto, ¿vale? Oscar Merino, saludos allá en casa y bueno, maestra Estefania Licea, muchas gracias, nos vemos pronto. Gracias a ti. Chao. Los vidrios.